Una exposición de las 7 edades de la Iglesia. Capítulo 4. La edad de Esmirna. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis capítulo 1, versículos 8 al 11. Introducción. A fin de refrescar su mente, quiero dar a conocer otra vez cómo fue que llegamos a hallar los nombres de los mensajeros a las diferentes edades. Dios, en su soberana voluntad, tomó cuidado de que la historia de la Iglesia del Nuevo Testamento no se perdiera, así como tomó cuidado de que la historia de Israel tampoco se perdiera, fijándola en la Biblia y corroborándola con múltiples rollos, vasos de barro y otros artefactos que los arqueólogos han descubierto e interpretado. En realidad, tenemos un relato continuo de la historia de la Biblia desde la primera página hasta ahora. Así que por medio de la lectura de la historia podemos hallar cuál hombre u hombres en las diversas edades fueron más semejantes al plan original de Dios, el apóstol Pablo. Aquellos que Dios usó para tornar su pueblo hacia la palabra de verdad serán los que merecen nuestro estudio. Entonces de entre ellos habrá uno para cada edad, el cual sobresaldrá más claramente como el más semejante en relación al plan de la palabra y en el poder. Aquel será el mensajero. También se encuentran las edades de la Iglesia en un estudio de la historia. Uno simplemente necesita leer las edades como se encuentran en Apocalipsis, y todo armoniza perfectamente con la historia, como en verdad tiene que ser, siendo que las edades de la Iglesia fueron predichas por Dios, y sus mismas condiciones fueron reveladas. Entonces de hecho la historia que seguiría sería igual a lo que dice la Biblia. Así es de sencillo, pero desde luego sencillez es la clave de la palabra. Ahora, con todo esto, no he sido simplemente un estudiante y un historiador. He procurado ser un hombre de mente espiritual, y fue solamente por la absoluta aprobación del Espíritu de Dios que escogí a los hombres que he escogido. Esto es verdad y Dios conoce mi corazón. El mensajero. Usando la regla que nos fue dada por Dios para escoger el mensajero para cada edad, declaramos sin lugar a dudas que Ireneo fue exaltado por el Señor a esa posición. Él fue el discípulo de Policarpo, aquel gran guerrero y santo de la fe. Y no hay duda de que mientras él estaba sentado a los pies de aquel gran hombre, aprendió las virtudes cristianas que procedían de su vida consagrada, porque Policarpo en verdad fue uno de los santos ilustres de todas las edades en vista de una vida irreprensible. Usted recordará por su propia lectura que Policarpo fue martirizado. Siendo demasiado viejo para huir y demasiado sincero para permitir que otro lo escondiera y luego que aquél sufriera el castigo por haberlo hecho, él se entregó a la muerte. Pero antes de morir, él pidió y le fue concedido permiso para orar 2 horas por sus hermanos en el Señor, por el gobernador, por sus enemigos y por los que le habían capturado. Como los poderosos santos de todas las edades, y deseando una mejor resurrección, él se mantuvo firme, negando renunciar al Señor, y murió con una conciencia libre. Él fue puesto en la pira, sin que le amarraran por su propia petición, y fue encendido en fuego. Las llamas rechazaban tocar su cuerpo, entonces fue traspasado con una espada.
Cuando esto fue hecho, brotó agua de su costado apagando las llamas. Realmente se vio la partida de su espíritu en la forma de una palomita blanca que salió de su seno. Sin embargo, aun con un testimonio tan maravilloso, este estudiante de Juan el Revelador no militó en contra del sistema nicolaíta porque él mismo se inclinaba hacia la organización sin darse cuenta de que el deseo de compañerismo y lo que parecía ser un buen plan para nutrir la obra de Dios en verdad era una trampa del enemigo. Con Ireneo no fue así. Más bien él luchó en contra de cualquier forma de organización. También la historia de su vida, durante la cual sirvió al Señor, fue una vida de muchas manifestaciones del Espíritu Santo, y la palabra fue enseñada con una claridad y conformidad extraordinaria a los preceptos originales. Es conocido que sus iglesias en Francia tuvieron los dones del Espíritu en operación, porque los santos hablaron en lenguas, profetizaron, levantaron a los muertos y sanaron a los enfermos por la oración de fe. Él vio el peligro en cualquier clase de hermandad organizada entre los ancianos, pastores, etc. Él se mantuvo sólidamente a favor de una iglesia local, unida, llena del Espíritu, y en la cual se manifestaban los dones. Y Dios le honró porque el poder de Dios se manifestó entre los santos. Él también tenía un entendimiento claro en cuanto a la deidad. Y como él era discípulo de Policarpo, quien fue discípulo de San Juan, podemos saber con seguridad que él tuvo la enseñanza más perfecta que se podía tener sobre este tema. En el volumen 1, página 412 de los Padres de Antenicea, tenemos esta declaración que él hizo acerca de la deidad. Todas las demás expresiones, asimismo, muestran el título de uno y el mismo ser, el Señor del poder, el Señor, el Padre de todos, Dios Todopoderoso, Altísimo, Creador, Hacedor, y así, estos no son los nombres y los títulos de una sucesión de distintos seres, sino de uno y el mismo. Él declaró claramente que estos solamente son títulos, como también es Rosa de Sarón, estrella resplandeciente de la mañana, el más bello entre 10,000, etc. Ni tampoco hay más que un solo Dios y su nombre es Señor Jesucristo. Así que con su fidelidad exacta a la palabra, su entendimiento maravilloso de las Escrituras y la asistencia del poder de Dios sobre aquel ministerio, él es la selección correcta para la edad. Es en verdad desafortunado que las otras edades no tuvieron en sus mensajeros tal combinación de frutos, poder y dirección en el Espíritu Santo y en la palabra. Esmirna. La ciudad de Esmirna estaba un poco al norte de Éfeso, en la boca del Golfo de Esmirna. Por razón de su puerto tan fino, era un centro comercial conocido por sus exportaciones. También se distinguía por sus escuelas de retórica, filosofía, medicina, ciencias y arquitectura. Muchos judíos vivían allí y estaban opuestos violentamente al cristianismo, aún más que los mismos romanos. Hasta por cierto, Policarpo, el primer obispo en Esmirna, fue martirizado por los judíos, y se dice que los judíos profanaron su día santo, sábado, para acarrear la leña que habría de ser su pira fúnebre. La palabra Esmirna quiere decir amargo, siendo derivado de la palabra mirra. La mirra se usaba en el embalsamiento de los muertos, así que tenemos un doble significado en el nombre de esta edad. Era una edad amarga, llena de muerte. Las dos vides en el armazón de la iglesia se estaban separando aún más con una amargura acrecentada hacia la vid verdadera de parte de la vid falsa. La muerte no era únicamente la simiente de la vid falsa, sino que aún en la vid verdadera había una parálisis progresiva y una impotencia, porque ya se habían separado de la verdad genuina de los primeros años después de Pentecostés, y ningún verdadero creyente es más fuerte y más vivo y de mejor salud espiritual que su mismo conocimiento y fidelidad a la pura palabra de Dios,
como es visto en múltiples ejemplos en el Antiguo Testamento. La organización estaba creciendo rápidamente, confirmando y aumentando la muerte de la membresía, porque la dirección del Espíritu Santo fue depuesta y la palabra fue sustituida con credos, dogmas y ritos establecidos por el hombre. Cuando Israel entró en alianzas ilegales con el mundo y formó uniones por el matrimonio, por fin llegó el día en que el mundo se apoderó y Babilonia llevó cautivo al pueblo de Dios. Ahora, cuando ellos entraron en la cautividad, entraron teniendo un sacerdocio, un templo y la palabra. Pero cuando volvieron tenían rabíes, una orden teológica de fariseos, una sinagoga y el Talmud. Y cuando vino Jesús, ellos estaban tan corrompidos que él los llamó de su padre el diablo, y esto a pesar del hecho que eran de Abraham según la carne. Vemos la misma cosa sucediendo en esta edad. Sin embargo, como todo Israel no es Israel, sino que un grupo pequeño eran los verdaderos israelitas espirituales, así también siempre habrá un grupo pequeño de verdaderos cristianos, la novia de Cristo, hasta que Él vuelva por los suyos. En esta ciudad habían dos templos famosos. Uno era el templo edificado para la adoración a Zeus y el otro fue edificado para Cibele. Y entre estos dos templos se encontraba el camino más hermoso de tiempos antiguos, el cual se llamaba la calle Dorada. Para mí, esto muestra una incursión más profunda en el paganismo que había empezado en la primera edad, pero solamente se sabía que existía en Roma. La unión de los dos templos para un dios y una diosa es la simiente de mariolatría, en la cual María es llamada la Madre de Dios y recibe honor, títulos y poderes que la hacen coigual con Jesucristo. La calle dorada que los une es un cuadro de la codicia que hizo que los organizadores nicolaitas unieran el Estado con la Iglesia porque sabían de las riquezas y el poder que estaría a su disposición. Así como en la edad de Éfeso se sembró la semilla para la trágica edad de Pérgamo que todavía estaba en el futuro, esta edad de Esmirna era la lluvia, el sol y el nutrimento que aseguraba la vil corrupción que confirmaría a la Iglesia en idolatría, la cual es fornicación espiritual, de la cual ella nunca saldría. La muerte estaba penetrando desde la raíz hasta las ramas, y todos aquellos que tomaron de ella tomaron amargura y muerte. Esta edad fue desde 170 hasta 312 después de Cristo. El saludo. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Apocalipsis capítulo 2, verso 8. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Ahora, estas palabras no son de un hombre. Un hombre, si aún pudiera hablar desde la tumba, diría, yo soy el primero y el postrero que fue vivo y es muerto. La primera cosa que sucede con el hombre es el nacimiento, es vivo, y la última cosa que sucede es la muerte. Así que aquí no es un hombre el que habla, es la deidad. El hombre, Adán, recibió vida y la tornó en muerte. Pero este hombre, Jesús, tomó muerte y la tornó en vida. Adán tomó inocencia y la volvió en culpa. Este ser justo tomó la culpa y la volvió en justicia. Adán tomó un paraíso y lo tornó en un desierto desolado, pero este ser justo viene para tomar un mundo que está oscilando y meciéndose con destrucción para volverlo en otro Edén. Adán tomó una vida de compañerismo y gozo con Dios y la volvió en un desierto de oscuridad espiritual que produjo todo el pecado, decadencia moral, dolor, sufrimiento, decepción y la corrupción que lucha entre el alma del hombre. Pero este ser justo, de toda la muerte y degradación trágica que sobreabundaba en el género humano, produjo una vida de justicia y hermosura para que así como el pecado en un tiempo reinaba hasta la muerte, así también podrían los hombres ahora reinar en justicia por medio de uno, Cristo Jesús, y no como fue la ofensa, aunque en verdad fue terrible, pero ahora cuanto más es su don de vida eterna.
Y aquí está Él, andando entre aquellos que ha redimido, su iglesia. ¿Y qué eran aquellos que fueron redimidos? ¿No fueron muchos de ellos como Pablo, asesinos y corruptores? ¿No fueron muchos como el ladrón que moría en la cruz, ladrones y homicidas? Todos son trofeos de su gracia, todos siendo resucitados, hechos vivos en Cristo Jesús, el Señor. Quisiera saber si usted notó el saludo a la primera edad y luego si notó el saludo a esta edad. Pónganlos juntos. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de las 7 iglesias, dice esto. El primero y postrero, que estuvo muerto y vivió, dice esto. Esta es una y la misma persona, y Él nos está dando a conocer que la iglesia es suya. Como la semilla del fruto está en medio del fruto, así también Él, la simiente real, está en medio de la iglesia. Como la semilla es lo único que tiene vida, así también Él es el autor de la vida para la iglesia. El hecho de que Él está andando significa su cuidado inagotable por ella. Él es el pastor supremo vigilando sobre lo suyo. Ese es su derecho porque Él compró la iglesia con su propia sangre. Aquella sangre es la sangre de Dios. Quien es el dueño de esa iglesia es Dios, Dios mismo. Él es el primero y último. Ese título significa eternidad. Él murió y está vivo. Él pagó el precio, así que Él tiene la posesión única del templo de Dios. Él lo gobierna. Allí es donde Él es adorado. Él está en contra de cualquiera que trata de tomar su señorío y su autoridad. No hay duda de que la razón por la cual Él se presenta a cada edad como deidad es para avisar y animar al pueblo. Él avisa a la vid falsa y da ánimo a la vid verdadera. Este es el único y verdadero Dios todopoderoso. Escúchele y tenga vida. Las condiciones de la edad. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. La clave de esta edad claramente es tribulación. Si hubo tribulación en la primera edad, ahora hay una tribulación más intensa predicha para la segunda edad. No hay duda de que las siguientes palabras de Pablo son dirigidas a todo cristiano donde quiera que estuviese en el mundo y en cada edad. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Hebreos capítulo 10, versos 32 al 38. La sola asociación de gente de buen corazón con el verdadero creyente muy bien podría traer muerte a cambio de su bondad. Ahora, el Señor Dios Todopoderoso dice, yo sé. Allí está Él andando en medio de su pueblo. Allí está el pastor mayor del rebaño. Pero, ¿detiene Él la persecución? ¿Refrena la tribulación? No, no lo hace. Él simplemente dice, yo sé tu tribulación, de ninguna manera estoy negligente de tu sufrimiento. Esto aquí es una piedra de tropiezo para muchas personas. Igual que Israel, se ponen a pensar que si Dios verdaderamente los ama, ¿cómo puede Dios ser justo y amante si Él se mantiene a un lado mirando el sufrimiento de su pueblo? Eso fue lo que le preguntaron en Malaquías 1, versos 1 al 3.
profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ve usted? Ellos no podían comprender el amor de Dios. Pensaban que en el amor no habría sufrimiento. Pensaban que el amor era como un niño bajo el cuidado de sus padres. Pero Dios dijo que su amor era amor electivo. La prueba de su amor es elección, que sin importar lo que sucediera, su amor sería probado fielmente por el hecho de que ellos fueron escogidos para salvación, porque Dios os ha escogido a salvación por medio de la santificación del Espíritu y la creencia de la verdad. Puede ser que lo que entregue a usted a la muerte, como hizo con Pablo. Puede ser que lo entregue al sufrimiento como hizo con Job. Esa es su prerrogativa. Él es soberano. Pero todo es con un propósito. Si él no tuviera un propósito, entonces sería el autor de frustración en vez de paz. Su propósito es que después de que hayamos sufrido por un tiempo, seamos hechos perfectos, establecidos, fortalecidos y afirmados. Como dijo Job, Él nos atenderá. Job, capítulo 23, verso 6. ¿Ve usted? Él mismo sufrió, aprendió la obediencia por medio de las cosas que sufrió. Él, en efecto, fue hecho perfecto por las cosas que sufrió. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versículos 8 y 9. El lenguaje claro, el mismo carácter de Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento, y según Pablo, Él ha dejado para su iglesia una medida de sufrimiento para que ella también, por medio de su fe en Dios, mientras sufre por Él, llegue a una estatura de perfección. ¿Por qué quería Él esto? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. ¿Por qué se queda él a un lado? La razón está en Romanos 8, 17 y 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si no sufrimos con Él, entonces no podremos reinar con Él. Usted tiene que sufrir para reinar. La razón de esto es simplemente que el carácter nunca se obtiene sin sufrimiento. Carácter es una victoria, no un don. Un hombre sin carácter no puede reinar porque el poder aparte del carácter es satánico, pero poder con carácter es digno de reinar. Y siendo que Él quiere que nosotros compartamos aún de su trono de la misma manera en que Él venció y se sentó en el trono de su Padre, entonces nosotros tenemos que vencer para sentarnos con Él. Y el sufrimiento temporal por el cual estamos pasando no es digno de ser comparado con la excelsa gloria que será revelada en nosotros cuando Él venga. Oh, cuán grandes tesoros están almacenados para aquellos que están dispuestos a entrar a su reino por medio de mucha tribulación. Pedro dijo en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12, No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. ¿Es extraño que Dios desea que desarrollemos un carácter como Cristo, que solamente viene a través del sufrimiento? No, Señor. Todos tenemos pruebas. Todos somos probados y corregidos como hijos. No hay ni uno que no pase por eso. La iglesia que no está sufriendo y no está siendo probada, no lo tiene, no es de Dios.
porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Hebreos capítulo 12, versos 6 y 7. Ahora, esta condición especial en Esmirna tiene que ser aplicada a cada edad. No hay edad que esté libre de ella. No hay creyente verdadero que esté libre de ella. Esto es de Dios. Esta es la voluntad de Dios. Es necesario y necesitamos que el Señor nos enseñe la verdad de que debemos sufrir y al hacerlo ser como Cristo. El amor es sufrido, es benigno. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. San Mateo capítulo 5 versos 11 y 12. Los cielos nublados y las tormentas de la vida no son señales de la desaprobación de Dios, ni tampoco son los cielos resplandecientes y las aguas de reposo señales de su amor y aprobación. La aprobación de cualquiera de nosotros solamente está en el amado. Su amor es electivo, el cual tuvo para con nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Nos ama? Oh, sí. ¿Pero cómo lo sabremos? Sabremos porque Él lo dijo y demostró que nos ama porque nos trajo a sí mismo y nos dio de su espíritu colocándonos como hijos. ¿Y cómo mostraré yo mi amor para Él? Creyendo lo que Él dijo y conduciendo mi vida con gozo en medio de las pruebas por donde Él, en su sabiduría, me permite pasar. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Allí está de nuevo. Véalo usted andando en medio de su iglesia. Como un padre, Él está velando sobre su familia. Él es la cabeza de su casa. Él es el proveedor. Él es el protector. Sin embargo, Él mira su pobreza. ¡Ay, cómo tropieza aquí el creyente que no ha sido instruido! ¿Cómo puede Dios mirar sobre los suyos en un tiempo de necesidad y no arreglarlo todo, rendirse y derramar sobre ellos todas las cosas materiales? Aquí es donde usted tiene que creer de nuevo en el amor, bondad y sabiduría de Dios. Esto también es necesario. Recuerde, Él nos amonestó. No tomen cuidado de mañana de lo que van a comer o cómo se van a vestir. Su Padre sabe de las cosas de las cuales tienen necesidad. El quien viste al lirio de los campos y alimenta a los pajarillos hará mucho más para con ustedes. Estas cosas físicas no son las verdaderas necesidades básicas de su vida, porque la vida de un hombre no consiste de las cosas que él posee. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las necesidades materiales les serán añadidas. El pueblo de Dios no es del pensar material, sino que tienen la mente de Cristo. Ellos no buscan los tesoros de abajo, sino de arriba. Es absolutamente la verdad. La mayoría de los cristianos no son ricos, más bien son pobres. Así fue en los días de Jesús y en los días de Pablo, y así debiera ser hoy. Pero hoy día no es exactamente así, porque la edad de la Odisea tiene abundantes riquezas en donde muchas veces el criterio de espiritualidad es una abundancia de bienes materiales. ¡Ay, cuán rica es la iglesia en bienes terrenales! Pero cuán pobre es en espíritu. Bienaventurados ustedes que son pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. El reino de Dios no es alimento y bebida, no es material, está dentro de nosotros. Un hombre rico es rico en Dios, no en las cosas del mundo. El Espíritu clama: oh, yo veo tu pobreza, veo tu necesidad, no tienes mucho ni aun algo de que gloriarte. Lo que tenías te ha sido quitado. Tú, con gozo, entregaste tus posesiones a cambio de aquellas posesiones eternas. Todos se ríen de ti, todos te hacen mofa. Tú no tienes recursos materiales sobre los cuales puedes confiarte, pero en vista de todo esto, tú eres rico. Tu seguridad está en Él.
quien es tu escudo y tu gran recompensa. Tu reino está por venir, y sí vendrá, y será un reino sin fin. Sí, yo sé tus pruebas y problemas, yo sé cuán duro es proseguir, pero yo me acordaré de todo esto cuando vuelva para reclamarte como mío, y entonces te recompensaré. Ahora, esto no es nada en contra de hombres ricos, porque Dios sí puede salvar a los ricos. Algunos de los hijos de Dios son ricos, pero el dinero puede ser un engaño tan tremendo, tanto para los que lo tienen como para los que no lo tienen. Allá en la primera edad, Santiago amonestó a aquellos que reverenciaban a los ricos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Los pobres estaban ensalzando a los ricos para obtener sus favores en vez de confiar en Dios. No lo hagan, dice Santiago, no lo hagan. El dinero no es todo, el dinero no es la respuesta, ni tampoco es la respuesta para hoy. Tenemos más riquezas que jamás hemos tenido, pero se está logrando menos espiritualmente. Dios no obra por medio del dinero. Él se mueve por su espíritu, y ese movimiento del espíritu solamente viene a una vida consagrada a la palabra. La sinagoga de Satanás. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9, parte B. Aquí está un versículo que merece mucho estudio, no solamente por razón de sus palabras tan raras, sino también porque está virtualmente repetido de una edad que existe más de 1000 años después. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Para comenzar, la palabra judíos no describe la religión del pueblo judío, más bien se refiere a la gente de Judá, y tiene el mismo sentido como si yo dijere, yo soy irlandés por nacimiento. Estas personas estaban diciendo que en verdad eran judíos, judíos verdaderos por nacimiento. Eran mentirosos, no eran judíos por nacimiento, ni tampoco eran judíos por religión. Si todo esto es verdad, entonces, ¿qué eran? Eran personas engañadas que ya eran parte de la iglesia, pertenecían a la vid falsa. No eran de la iglesia verdadera, sino de la iglesia falsa, porque Dios dijo, ellos son la sinagoga de Satanás. Ahora, la palabra sinagoga no es la misma que nosotros usamos para iglesia. En la Biblia, iglesia quiere decir los llamados fuera o los convocados. El salmista dijo acerca de este pueblo escogido, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo, capítulo 65, versículo 4. Pero el significado de sinagoga es asamblea o reunión, la cual puede ser buena o mala, pero en este caso era mala porque estos eran aquellos cuya asamblea no era de Dios, sino de sí mismos. Isaías dijo acerca de ellos, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare delante de ti caerá. Isaías capítulo 54, versículo 15. Y siendo que estos seguramente estaban en contra de la vid verdadera, algún día Dios lidiará con ellos en destrucción. Ahora, ¿por qué es que tenemos a una gente en la armazón de la iglesia que se están llamando judíos? La razón es esta. Siendo que eran mentirosos, podían reclamar cualquier cosa. Podían decir lo que querían como si fuera verdad y persistir en ello. Y en este caso estarían mintiendo con un pensamiento muy poderoso en la mente. ¿No era verdad que la iglesia primitiva fue compuesta casi enteramente de judíos, y así constituyéndolos a ellos los miembros originales de su cuerpo? Los 12 apóstoles fueron judíos, y los apóstoles que siguieron, si no fueron judíos, fueron prosélitos. Así que al jurar que eran judíos les daba preeminencia y un derecho a la originalidad.
Diga usted una mentira, persista con ella, no se entere de la historia ni de los hechos actuales, solamente dígala y continúe diciéndola a la gente y al poco tiempo la gente la recibirá. Ahora, ¿notó usted algo allí? ¿No es ese el mismo espíritu que está en la iglesia hoy? ¿No hay un grupo que dice que es la iglesia verdadera y original y que la salvación se halla solamente en ella? ¿No dicen que tienen las llaves del reino, las cuales obtuvieron de Pedro? ¿No dicen que Pedro fue su primer papa, que él radicó en Roma, cuando no hay ningún hecho histórico para respaldarlo? Y aún sus miembros de más educación y conocimiento creen sus mentiras. Sinagoga de Satanás. Y si Satanás es su padre, siendo el padre de la mentira, entonces no es extraño que aquellos en su sinagoga sean mentirosos también. Considere el pensamiento de blasfemia. Estos de la sinagoga de Satanás no estaban blasfemando a Dios en este caso, aunque eso ya se sabe de antemano, pero estaban blasfemando a la iglesia verdadera. Ciertamente, como Caín persiguió y mató a Abel porque él, Caín, era del maligno, y como los seguidores muertos formales del judaísmo, Jesús dijo que eran de su padre, el diablo. Trataron de destruir a los cristianos en los primeros años de la primera edad. Ahora, este mismo grupo, la vid falsa, está aún más fuertemente tratando de destruir al verdadero creyente en la segunda edad. Aquel espíritu de anticristo estaba creciendo. El grupo que por pulgadas entró tan lentamente a la iglesia por medio de sus obras, el nicolaísmo, ya no teme ser expuesto, sino que está plenamente organizado en un grupo de su propia convocación y está viniendo en contra de la iglesia verdadera en abierta hostilidad. Ahora, cuando yo digo que esta fue una iglesia organizada y anticristiana, le estoy dando la verdad de la auténtica historia. La primera iglesia fundada en Roma, trazaremos su historia en la edad de Pérgamo, ya había vuelto la verdad de Dios en una mentira por medio de la introducción de una religión pagana con nombres y significados cristianos. Ya para el tiempo de la segunda edad era tan pagana, aunque decía que era la iglesia verdadera, que hasta Policarpo viajó como una distancia de 2000 kilómetros, ya estando en una edad avanzada para pedirles que volvieran a la verdad. Ellos no lo harían. Tenían una jerarquía sólida, una organización bien fundada y un abandono completo de la palabra. Esto pues es la sinagoga de Satanás llena de blasfemias, en la cual ya estaban las semillas de la doctrina del nicolaísmo, y lo que muy pronto sería el centro o poder de la religión satánica. Y esto es exactamente la verdad, porque Apocalipsis capítulo 2, verso 9b, no dice que estas gentes son de la sinagoga de Satanás, más bien dicen que son la sinagoga de Satanás. Este espíritu del anticristo no es algo nuevo, no es algo que apenas brotó en las edades de la iglesia, ha estado aquí todo el tiempo. Para tener un entendimiento claro de cómo es que funciona, cómo es que va en contra de Dios y se apodera de la iglesia, fíjese en el Antiguo Testamento y véalo allí. Examinemos este espíritu tal como fue manifestado en Israel cuando ella salió de Egipto para hacer la iglesia en el desierto. Así como la iglesia primitiva empezó bajo la administración pura del Espíritu Santo, con señales, prodigios y manifestaciones como profecía, lenguas e interpretaciones, sabiduría, conocimiento y sanidad, así también en los días de Israel, cuando ellos salieron de Egipto, estaban bajo la guianza del Espíritu de Dios manifestándose con dones. Dios era el que guiaba al pueblo. En realidad, Él era su rey. Él era un padre, rey. Él cuidaba de Israel como un hombre cuida de su familia. Él los alimentó, peleó sus batallas, arregló sus dificultades y resolvió sus problemas. Él se ocupó enteramente de ellos. Ellos fueron la única nación de la cual Él en verdad era su Dios. Pero llegó el día cuando empezaron a mirar alrededor y vieron que los filisteos y las otras naciones tenían reyes. Eso les llamó la atención y entonces decidieron que debían humanizar su gobierno y querían un rey. Ahora,
Dios mismo iba a humanizar el gobierno en la persona del Señor Jesucristo, pero ellos se adelantaron. Satanás conocía el plan de Dios, así que él instigó el corazón del pueblo para que se adelantaran a Dios, la palabra. Cuando ellos llegaron ante Samuel y le pidieron un rey, Samuel estuvo tan acongojado que su corazón casi desfalleció. Dios había estado guiando su pueblo por medio de este profeta consagrado y vindicado por la palabra, y él sintió que había sido rechazado. Juntó al pueblo y les rogó que no dejasen a Dios. Quien los había cargado como hijos, los había prosperado y los había bendecido. Pero ellos persistieron y le dijeron a Samuel: «Tú nunca has estado errado en tu dirección. Tú nunca has sido deshonesto en tus tratos monetarios. Has hecho lo mejor posible para mantenernos alineados con la palabra del Señor, y estamos agradecidos por los milagros, la sabiduría, la provisión y la protección de Dios. Nosotros creemos en todo esto y nos gusta. Y lo que es más, no queremos estar sin ello. Solamente queremos un rey para conducirnos en las batallas. Ahora, desde luego, cuando salgamos a las batallas todavía es nuestra intención salir teniendo a los sacerdotes adelante y Judá siguiendo, y tocaremos las trompetas, cantaremos y gritaremos. No es nuestra intención suspender nada de esto, pero queremos un rey que sea uno de nosotros para guiarnos». Y Dios le dijo a Samuel: «¿Ves? Ellos no te han rechazado a ti, sino que me han rechazado a mí para que no gobierne más sobre ellos». ¡Cuán trágico fue eso! Es que no reconocieron que cuando le estaban pidiendo a Dios que los dejara ser como el resto del mundo, lo estaban rechazando a Él, porque Dios había ordenado que su pueblo se portara diferente de los del mundo. Ellos no son del mundo, no se parecen al mundo y no actúan como el mundo. Ellos están crucificados para el mundo y el mundo está crucificado para ellos. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 17 y 18. Usted notará que la única diferencia entre Israel y las demás naciones era Dios. Poniendo a Dios a un lado, Israel era igual a cualquier otra nación. Cuando Sansón se cortó el cabello, él fue igual a cualquier otro hombre. Ponga a un lado la dirección del Espíritu Santo y la iglesia no es más que el mundo con el nombre de Dios ligado. El mundo y la iglesia son de la misma masa, como Jacob y Esaú eran de los mismos padres, pero el Espíritu de Dios constituye la diferencia. No importa que usted se llame cristiano, cualquiera puede hacer eso. La cosa es si usted tiene o no el Espíritu de Dios en su ser, porque sin ese Espíritu usted es un réprobo, no es de los suyos. Amén. No hace mucho le pregunté a una dama que si era cristiana, y ella me dijo: «Yo quiero que usted sepa que yo enciendo una vela cada noche». ¿Y eso qué tiene que ver con el asunto? Yo soy metodista, yo soy bautista, yo soy pentecostal. Eso no tiene nada que ver con el asunto. Es tener el Espíritu Santo o perecer. Pues, empezando aún allá en la primera iglesia, la gente comenzó a pensar y a razonar cómo podría mejorar a Dios. Los hechos de los nicolaitas empezaron a manifestarse. Luego se formó un grupo. Se desviaron del plan de la palabra. Todo lo que se necesita es cambiar una sola palabra y entonces aquel poquitito de levadura leuda toda la masa. El que ofendiere en un punto de la ley será culpable de toda la ley. Eva solamente cambió una palabrita. Eso lo hará. Y cuando se formó aquel grupo, del cual Satanás era el centro, empezó a odiar y a pelear con los verdaderos creyentes, insistiendo que ellos, los extranjeros, eran la iglesia de Dios. Note usted cómo es que la organización crea odio, destruye el compañerismo y da lugar a la amargura. Eso es lo que quiere decir mirra. De esto estaba llena Esmirna, de amargura.
Una raíz de amargura contamina a muchos, así que estaba entrando más y más contaminación. Cada edad sentiría su cicatriz. La iglesia de Esmirna se había ido con la corriente, lejos del original. Había llegado a ser híbrida, se había cruzado así como Eva. Usted bien sabe que un híbrido es el resultado de la mezcla de dos especies. Lo que nace de esa mezcla ya no es puro como el original, es mestizo. Así pues, cuando Eva permitió que la bestia mezclara su simiente con la de ella, entonces concibió una criatura llamada Caín, que no era puramente humana, él era de aquel maligno. Note usted cuán diferente era de Abel. Note cuán diferente era de Set. Él odiaba a Dios y no obedecía a la palabra. Perseguía y mataba a los justos. Él se consideraba más alto que la palabra de Dios. La iglesia también se ha apartado de lo que era originalmente. Ella es una híbrida, es decir, la iglesia nominal es una híbrida. La gente dice, yo soy bautista, no fue así en el principio. En vez de la palabra de Dios directamente, en vez de los hombres en la iglesia llenos del Espíritu, guiados por revelación dada por el Espíritu, ahora hay credos, estatutos y suposiciones educadas de hombres educados. La enseñanza ha tomado el lugar de la revelación. El razonamiento ha reemplazado la fe y programas han reemplazado la alabanza espontánea en el Espíritu Santo. No fue así en el principio. La especie entera ha cambiado. Ha llegado a ser una iglesia híbrida. Ahora pues, cuando la iglesia llega a ser híbrida, ¿podrá producir cristianos puros? No puede. La vida o simiente que lleva a cristianos al nacimiento no está en ellos. Cosas semejantes tienden a reproducirse. Los bautistas producen más bautistas y se portarán como bautistas. Los metodistas producen metodistas y se portarán como metodistas. No hay ni uno de ellos que sea conocido por el poder de Dios, ni tampoco podrán serlo porque eso no está allí. Ellos son conocidos por su adoración ceremonial a Dios y por sus credos y dogmas. Hablando acerca de los híbridos, ¿conoce usted el híbrido más famoso en el mundo? Ha estado aquí con nosotros por muchas edades. Es el mulo. El mulo es el resultado del cruce entre el asno y el caballo. Es un animal muy raro. No puede reproducirse. Él no tiene el tipo de vida que puede hacer eso, pero en cuanto al trabajo, puede trabajar más que el caballo o el asno. Pero fíjese en su naturaleza. Él es testarudo y no se le puede tener confianza. Él es un cuadro perfecto de la religión híbrida, un cruzamiento entre la verdad y la oscuridad, porque el caballo es un tipo del creyente verdadero y el asno es un tipo del ser inicuo. Si usted los mezcla, tendrá una religión formal y estéril. No tiene la simiente de vida, está muerta. Ella puede hablar acerca de la verdad, pero no la puede producir. No tiene a Dios en su medio, sin embargo se reúne y habla acerca de Dios, mientras que sistemáticamente está negando el poder. Ellos negarán la palabra en el mismo nombre del Señor. No hay esperanza para tales. ¿Se da cuenta usted de que nunca ha habido religión organizada que haya tenido avivamiento? Nunca. Ya una vez que se organizaban, allí morían. Ya nunca podrán volver. No, Señor. Yo le puedo mostrar eso en tipo. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. Éxodo capítulo 13, verso 13. ¿Ve usted? El asno puede ser redimido. Todo miserable pecador puede ser redimido por el sacrificio de la sangre de Jesucristo, o rechazando a Cristo ser rechazado él mismo. Pero el mulo no se puede redimir. Para él no hay redención, para él no hay sangre. No puede haberla porque el mulo se refugia en la iglesia, mientras el asno se refugia en la sangre. El mulo no tiene simiente en sí que pueda ser vivificada, pero el asno sí tiene simiente. Hace unas muchas semanas leí un editorial. Sí,
Era un editorial escrito por un negociante no convertido. No era cristiano. Él decía que estaba asombrado al ver las iglesias. Él no las podía entender. Ellas tienen seminarios llenos de profesores que enseñan la palabra de Dios con el fin de destruirla. Ahora, este hombre no podía entender eso. Esto lo desalentaba. Decía que podía entender si un ateo o un comunista o un libre pensador o alguien así hiciera eso, pero cuando la iglesia misma destruía la palabra de Dios, eso era equivalente a un homicidio premeditado. Allí está la religión híbrida. América, despiértate antes de que sea demasiado tarde. Cuando la iglesia se aparta de la palabra, creerá cualquier cosa. Es como Eva. Cuando nació Caín, ella dijo, he adquirido varón por Jehová. Ahora, ¿se da cuenta usted de que eso es en verdad lo que ella quiso decir? Ella pensaba que tenía un varón por Jehová. ¿Ve usted? Cuando ya fue engañada al tomar la palabra de Satanás en vez de la palabra de Dios, entonces pensaba que todo lo que decía estaba correcto. Si ella dijo que tenía un varón por Jehová, entonces tenía un varón por Jehová. Pero Dios ha puesto leyes en su universo. Una simiente buena puede producir solamente fruto bueno, y la simiente mala producirá solamente fruto malo. Ahora, cada simiente, aun siendo diferente, utilizará la misma tierra, el mismo alimento, la misma humedad y el mismo sol, pero cada una también producirá de su misma especie. Note la historia de la línea de Caín y la historia de la línea de Set. Hay una sola diferencia entre las dos, la simiente original, nada más. Si usted se fija bien en la declaración de Eva, notará que ella tenía mucho más conocimiento de lo que algunos piensan. Ella no atribuía a su hijo a Satanás porque eso lo pondría al par con Dios. Solamente Dios podía crear el óvulo en el vientre de María. Satanás no podía hacer eso y Eva lo sabía. Satanás solamente puede pervertir. Así que él engañó a Eva con la simiente errada. Fue la simiente de la serpiente que produjo a Caín, y la simiente de Adán produjo a Abel y a Set. Aquellas simientes pasaron por los mismos procesos, pero los hijos eran diferentes porque eran de diferentes simientes. Ella creyó que Caín era de Dios. Ella aceptó la mentira del diablo como verdad de Dios. Eso es exactamente lo que tenemos hoy día. Las iglesias se muestran como fuentes de la verdad, pero en ellas no está la verdad. Sin embargo, los hijos que han engendrado juran por ellas y aún matarán para sostener su error. Y si usted cree que eso es una exageración, entonces lea todo el capítulo 3 de Segunda de Timoteo y los primeros 5 versículos del capítulo 4. Dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 1 al 5. Cuando la iglesia permitió la separación del original, como hizo Adán y Eva, entonces entró la muerte. En ella no hay fuerza, ella ha llegado a ser una monstruosidad. En el mismo momento en que la iglesia empezó a inclinarse hacia formas y ceremonias y hacia un sacerdocio, organizando a los ministros en un grupo que decidió tener su propia dirección, aparte de la dirección del Espíritu Santo y su palabra, en ese mismo momento entró la muerte, y ella empezó a enfermarse, y a medida que se enfermaba se convirtió en un grupo de gente sin poder, cuya sola arma era el argumento. Ella no podía producir nada en el espíritu porque sus esperanzas estaban basadas en un programa y no en fe en su palabra. Sembraron programas
y cegaron programas. Sembraron perversión y cegaron hijos perversos. Juegue usted con Dios y cegará exactamente lo que sembró. El hombre debía de aprender eso de la naturaleza. Él ha jugado con la naturaleza, introduciendo sus propias ideas en la naturaleza y ha cambiado el orden de las moléculas, etc. Y ahora está cegando un torbellino. Fíjese cómo es que han producido a la gallina. Está tan altamente manufacturada que solamente es una máquina que pone huevos y al poco tiempo no sirve para nada. Para alimento ya no sirve porque es tan insípida y no nutre bien. Se inyectan sustancias en las carnes que comemos y con razón de eso el cuerpo humano está cambiando, pues las mujeres están llegando a ser más angostas de cadera y más anchas de hombros, y los hombres están llegando a hacer lo contrario. Ahora, si usted juega con la naturaleza y resulta con una monstruosidad y le sale el tiro por la culata, ¿qué sucederá si cambia la verdad en una mentira? La respuesta es, usted producirá un sistema de religión sin Dios, y además, siendo un anticristo, será tan pervertido que no se parecerá al original, ni tampoco producirá lo que produjo el original. La única respuesta que Dios tiene para tal situación es el lago de fuego. Aquella pobre edad de Esmirna estaba muriendo, y cuando murió, jamás volvió a vivir. Ninguna edad vuelve jamás. Jamás vuelve un avivamiento. No se puede tener la vida de Dios por medio de la generación natural. Se necesita la regeneración de arriba. Esta última edad empezó con las lumbres de un avivamiento pentecostal y allí mismo la organizaron de nuevo. En vez de tomar la palabra, tomaron sus propias ideas e hicieron exactamente lo que cada edad ha hecho. Sustituyeron el manual por la palabra. Dé usted un paso fuera de aquel manual y verá lo que le sucederá. Usted, hermano, será echado fuera y le perseguirán y le echarán la culpa a Dios. Y cuánto aman su organización, con razón. Ellos son pentecostales de segunda generación, y como Dios no tiene nietos, entonces ellos solamente son hijos de sus propios padres, conocidos por sus credos y su forma de adoración. Pueden hablar acerca de lo que hubo antes, pero no lo pueden producir. En una ocasión ellos tuvieron el relámpago, pero casi todo lo que les queda hoy es el trueno. Pero permítales que le hablen acerca de las glorias de su movimiento, y le dirán, sí, señor, yo quiero que usted sepa que este es un movimiento que ningún hombre empezó. Esto vino espontáneamente. El Espíritu cayó por todo el mundo. Sí, señor. Nosotros tenemos lo que tuvieron allá en Pentecostés. Esto no fue de hombres, sino de Dios. Entonces, ¿por qué no lo mantuvieron así? Si Dios lo empezó, ¿por qué no pudo mantenerlo y terminarlo? Si Dios no escribió un manual de credos, fórmulas y dogmas en el principio, entonces, ¿qué derecho tuvieron ellos para hacerlo? Dios derramó su espíritu sobre bautistas, metodistas, nazarenos adventistas, presbiterianos, hermanos, iglesia de Dios, varios así llamados, etc. Todos estos hermanos fueron criados en diferentes doctrinas, leyes, manuales de iglesias, etc. Dios lo echó todo a un lado. Él destruyó sus teorías dispensacionales y restauró los dones del Espíritu, probando que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero, ¿aprendieron aquellos pentecostales su lección sobre organización? No, señor. Ellos se organizaron de nuevo y han escrito sus propios textos, leyes, manual de la iglesia, libro de compañerismo, etc., con una sola idea: probar que ahora ellos tienen la verdad entera y que saben todas las respuestas, y que por razón de eso ellos son los escogidos de Dios, quienes conocen el camino y lo pueden mostrar a otros como los guías elegidos por Dios. Pero ellos no lo tienen. Ellos se han hibridizado, igual que los grupos de donde salieron. Si desean ser parte de la novia, tendrán que salir igual como lo hicieron sus antepasados. Ellos son como todos los demás. El avivamiento ha terminado. Están tratando de vivir un nombre, pero están muertos. Tomaron la organización y siguieron hablando del Espíritu de Dios todo el tiempo.
Están hablando de la evidencia del Espíritu Santo, pero se olvidan de que el diablo también puede hablar en lenguas. La confusión total de Babel está en medio de ellos, pero dicen que es el Espíritu de Dios. Una vez más vemos al hombre diciéndole a Dios en vez de Dios diciéndole al hombre. Ahora, es posible que usted quiera reprenderme por lo que le he dicho. Muy bien, ellos se llaman pentecostales y del Evangelio completo. Que lo prueben. En el día de Pentecostés el fuego vino en una nube y se repartió y posó sobre cada uno en forma de lenguas de fuego. ¿Dónde está el fuego? Hablaron en lenguas en el día de Pentecostés y la gente que escuchaba entendía. ¿Dónde está eso? Toda la multitud de creyentes se portaba como una sola familia. Los pentecostales están tan divididos como cualquier grupo en la historia. Ningún hombre se atrevía a unirse a la iglesia primitiva, solamente Dios los agregaba. Ellos tienen tantos cabritos como cualquier otra denominación. Declaran que son del Evangelio completo, pero no lo pueden probar. Sus iglesias están tan vacías de poder como cualquier otra. Si en verdad son del Evangelio completo, entonces debemos admitir que la Biblia falló cuando describió a los hombres del Evangelio completo del día de Pentecostés. Ellos cantan, ha habido un gran cambio en mí, correcto, pero el cambio no ha sido para mejor, es tiempo de volver a Dios. Ellos tienen un nombre que proclaman, pero están muertos. Hablar en lenguas no es la evidencia de avivamiento, es más bien la evidencia de muerte. Las lenguas proclamaron la evidencia de que la religión ceremonial de los judíos estaba llegando a su fin y que la era nueva había empezado. Las lenguas en nuestro día están bajando el telón para las edades de la iglesia gentil y el evangelio está volviendo a los judíos. La gente está hablando acerca de que las lenguas están anunciando un gran movimiento espiritual. Los ha dejado el tren. La verdad es que las lenguas están escribiendo el fin de todas las ideas, programas y reinos del hombre, y el reino de Dios está siendo introducido. Despierten, pueblo de Dios, despierten. Si usted piensa que esto no es verdad, escuche esto. Por todo el mundo, en los grupos pentecostales tanto como en los grupos fundamentalistas, están organizando a los hombres de negocios. Estos han invadido el púlpito sin llamamiento de Dios. Se han presentado como pescadores de hombres y fundadores de un movimiento de Dios y dicen que ha fallado el ministerio de los dones descritos en Efesios 4, versículos 10 al 13, que Dios dio a la iglesia, y por lo tanto están tomando el dominio. Aquí estamos en el mero centro del cumplimiento de la profecía llamada la contradicción de Coré, Judas 11, y ni siquiera saben que la han cumplido. Siguen ciegamente predicando experiencias en lugar de la verdad. Que Dios tenga misericordia de ellos. Ojalá que sus ojos sean abiertos antes de que sea demasiado tarde. Oh, escúcheme. ¿Cuándo fue que el prestigio del dinero, la dirección social, la habilidad comercial o la proeza mental calificó a un hombre para la dirección espiritual o concedió importancia a la palabra de Dios? Y cuando de cualquier manera lo material o los valores humanos empiezan a manifestarse como el medio por el cual Dios está obrando en lugar de solamente el Espíritu Santo, entonces estamos luchando en contra de Dios y no a su favor. Ahora, yo quiero que esto quede bien registrado. No estoy hablando en contra de los ancianos en la iglesia. No, señor. Y aquel anciano puede ser tan pobre como cualquier otro, o puede ser el hombre más rico del mundo, con tal de que sea un anciano de corazón y hechos. Yo no vacilaría en ordenar a un hombre que tenga las verdaderas calificaciones espirituales de un anciano o un diácono, no importando sus condiciones económicas o su posición social. Pero cuando usted ve a un elemento social o económico entrar en la iglesia, que divide a la gente de cualquier modo, eso no es de Dios. Es otra señal de los tiempos en esta edad de la Odisea en la cual estamos viviendo. Está rica materialmente, pero espiritualmente está empobrecida. Conozco tu pobreza. ¿Se dio cuenta usted de que su pobreza está ligada con la sinagoga de Satanás en ese mismo versículo? Sí, es la organización rica y poderosa que tiene la riqueza.
y siempre echa para fuera a la gente pequeña que sirve a Dios. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en los corazones de los hombres, ¿quién es el que deja los edificios y las propiedades? El rebaño pequeño siempre sale perdiendo a la organización grande. Y entonces, ¿a dónde va la gente? Adoran en hogares, tiendas viejas y sótanos, igual como hicieron en el pasado cuando fueron a las catacumbas. Estas gentes eran pobres en los bienes de este mundo, ciertamente, pero eran ricos en espíritu. Conozco su blasfemia. Ahora, el pensamiento aquí no es que estos mentirosos estaban blasfemando a Dios, aunque eso está sobreentendido, más bien estaban blasfemando contra la iglesia verdadera. Siempre es así. Los judíos de Jerusalén blasfemaron contra la iglesia en el principio. Los politeístas gentiles hicieron lo mismo. Si hay alguien que será menospreciado, ha de ser la simiente verdadera. En el tiempo de Nerón, a los cristianos se les echaba la culpa de toda calamidad. Hasta los hicieron culpables del incendio de la ciudad de Roma. En países comunistas, el rebaño pequeño siempre es el primero en ser exterminado, aunque en tamaño sea insignificante. Aunque los cristianos son personas buenas y leales que hacen solamente bien, serán perseguidos hasta el fin con el propósito de que sean físicamente eliminados. La razón de esto es porque ellos son una reprensión a los infieles. Como un dedo hinchado, son algo muy notable ante los malvados. Y aunque la intención de los justos no es hacer daño a los malvados, pues solamente quieren hacer bien, invariablemente se hallan enredados como Juan el Bautista con Herodes. Juan no quería causarle daño a Herodes ni a su esposa, más bien quería salvarlos de la ira de Dios. Esto no solamente fue totalmente malentendido y absolutamente rechazado, sino que por causa de esto Juan fue muerto. Y por todo el bien que el pueblo de Dios hace, es entregado al ridículo público y a la muerte. Seguramente hay alguna fuerza vil respaldando a aquellos que son tan vacíos de conciencia que pagarían con mal a los que les hacen bien. Sí, hay tal fuerza. Es Satanás. La solución está en el siguiente versículo. 10 años de tribulación. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Cada vez que el Señor emplea estas palabras, no temas, hay algo cerca que tiene que ver con gran peligro, sufrimientos y privaciones. Ahora, Él no dice en una manera vaga y lacónica, viene tribulación. Eso nos espantaría, sino como una madre cuando va a apagar la luz le dice a su hijo para que no se asuste. No temas, porque la luz se va a apagar y entonces será oscuro. Pero recuerda, yo estoy aquí contigo. Así también Él dice, no temáis al hombre o lo que Él os pueda hacer. Yo estoy con vosotros y mi gracia es suficiente para vosotros. Cuando pasareis por las aguas, ellas no os anegarán, ni aun en la muerte sois derrotados, sois más que vencedores. El gran apóstol Pablo conocía por experiencia la realidad de esas palabras y por lo tanto nos escribió, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versos 35 al 39. No debemos temer. Su amor arroja todo temor. Pero note lo que Él dice. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
Los judíos estaban haciendo eso en ese mismo tiempo. Los sacerdotes paganos también estaban haciendo lo mismo. Los gobernadores que trataban de ganar el aprecio del pueblo, al cual le encantaba el circo, lanzaban los cristianos a millares a su muerte, destruyéndolos con leones y gladiadores. ¿Qué tenía el diablo que ver con eso? ¿Por qué hacerlo culpable? Oh, pero es el odio del diablo el que respaldaba todo eso. Él estaba detrás de todo porque odia a Dios. Lo que Dios dispuso en su corazón para hacer, sin duda, eso es lo que el diablo se propone a destruir. Pero fíjese, aquí hay algo de iluminación. Si Satanás estaba detrás de los judíos, los cuales estaban trayendo los cristianos a la ley, entonces estos judíos no eran de la religión de Dios, sino de la religión del diablo. Su reunión también era la sinagoga de Satanás. Y si la Iglesia Católica Romana mató a multitudes de creyentes en las edades del oscurantismo, sí, y aún en todas las edades, entonces ella también es del diablo y pertenece a Satanás. Y si usted piensa que esto es ofensivo, solamente espere que se cumpla la profecía de Apocalipsis 13. Es abundantemente claro que los Estados Unidos de América se encuentra en ese capítulo. El mismo número 13 es un símbolo de esta nación. Empezó con 13 colonias. Su bandera originalmente tenía 13 estrellas y 13 rayas, y allí está su destino en el capítulo 13. En la imagen que es mencionada en este capítulo se hallará toda la maldad de la bestia que fue antes de ella. Así como la bestia salió del concilio de Nicea, la imagen saldrá del concilio mundial de iglesias con todo poder impío y satánico para dar lugar a la ira del diablo sobre la vid verdadera de Dios. Será una repetición de toda crueldad y astucia diabólica. Aquellos que luchan en contra de los humildes de Dios y hacen mofa y destruyen, déjelos que sigan. Y en verdad lo harán. Y todo esto lo hacen en el nombre de Dios y religión. Pero mienten. Ellos no son de Dios, son de su padre el diablo. Ellos, por medio de sus hechos en contra de cualquier persona, manifiestan lo que en verdad son. Déjelos que se organicen y que repudien al rebaño pequeño. Solamente están mostrando claramente a todos que son del diablo. Son de la vid falsa, la vid que asesina. Su odio prueba quiénes son, la iglesia nicolaíta del anticristo. Serán echados en la cárcel. Sí, son llevados ante la ley y acusados falsamente y probados y encarcelados. Y desde luego todo es hecho en el nombre de religión, decencia y total inocencia. Todo es hecho para una causa noble. Esto me hace pensar de la decisión de la Corte Suprema tocante a la oración y la lectura de la Biblia en las escuelas. ¿Quién está detrás de todo eso? Satanás. Solamente es otra explosión de ira en contra de Dios. Tendréis tribulación por 10 días. Aquí está una profecía. Y juntamente con ella está un modo de determinar el tiempo que duró la edad de Esmirna. Diocleciano, el emperador más cruel de todos los emperadores, lanzó una campaña de terror en contra de los santos de Dios, que si no hubiera sido por la misericordia de Dios, hubiera acabado con todos los creyentes. Fue la campaña más sangrienta en la historia y duró 10 años. Los 10 días de Apocalipsis 2, verso 10, parte B, de 302 a 312 después de Cristo. Sé fiel hasta la muerte. Él no dice sé fiel solamente hasta la muerte, sino que hasta en la muerte. Puede ser que usted tenga que sellar su testimonio con su propia sangre. Miles y aún millones han muerto a través de todas las edades. Murieron en la fe. Como Antipas, el mártir fiel, no estimaron preciosa su vida aún en la muerte. Frecuentemente pensamos que sería casi imposible ser un mártir, pero recuerde usted que la fe que empleamos diariamente para triunfar en Cristo Jesús es la misma fe que sostuvo a los Policarpos y a todos los mártires. La fe suprema dará gracia suprema para la hora suprema. Alabado sea Dios para siempre. Y yo te daré la corona de la vida. Siendo que aún el dar un vaso de agua fría en el nombre del Señor tendrá recompensa.
cuán grande será la recompensa de aquel que da su vida como mártir por el nombre del Señor Jesús. Quizás podremos tener una pequeña idea si comparamos esta corona con la corona que se gana en una carrera atlética. San Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Primera de Corintios, capítulo 9, verso 24. La corona que se le daba al que ganaba la carrera olímpica era una guirnalda de ramas de olivo, pero la corona mencionada aquí es la revelación dada a un mártir, es la corona de realeza. Jesús la llama la corona de la vida. Una corona es para aquellos que se han esforzado, la otra corona es para aquellos que se han entregado. Ambas son incorruptibles, no perecerán. Los que ganaron la carrera de la vida mundana muy pronto perderán el gozo de la aclamación del mundo. Su gloria se desvanecerá, pero aquellos que ofrecen sus vidas a Dios, ya sea por el esfuerzo diario o por el derramamiento de su sangre como el sacrificio supremo de sus vidas, a ellos les será dada la corona de la vida. Demasiado poco es el tiempo que se invierte en obrar por las recompensas eternas de Dios. La recompensa de Dios se tiene en poca estimación. Si nosotros creemos en la realidad de la resurrección del cuerpo y en el reino de sustancia eterna, entonces debiéramos guardar en el cielo los buenos tesoros que están al alcance de los santos.